Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy Hola bien, Enrique, buenas Enrique. tardes. Gracias por este tiempo y bueno, pues me gustaría comenzar con Rosy, sobre este proyecto, ¿no? Vi ya los primeros 3 capítulos, me pareció una historia muy, emocionante en el sentido de todas las, eh, aristas que toca, ¿no? En específico, pues, este tema de Amy, ¿no? Y de cómo ella, pues, es una mujer que está en pro de la verdad siempre, aunque, pues, en el camino se le crucen varios obstáculos, ¿no? Entonces, me gustaría que me platicaras, justo por qué desarrollar esta historia, ¿no? Bueno, antes que nada, tenía yo muchas ganas de hacer una producción para ViX. ¿Por qué? Porque es un lenguaje diferente, porque es un formato distinto, y nos reta, o sea, como creadores, productores, talento, nos reta a reinventarnos. Entonces, llevamos unos conceptos, finalmente uno de ellos fue el que se aprobó, y le llamó la atención que la propuesta que hacemos es traer algo de las novelas, que es el melodrama, plasmarlo con thriller y además ponerle toque sobrenatural en una historia que está situada, la arena dramática es Texas, Estados Unidos, y lo que vamos a ver es la situación que tienen los latinos allá, empezando obviamente por la discriminación, la falta de oportunidades, los migrantes que a veces ni siquiera llegan porque se mueren en el camino, la situación de calle en la que viven muchísimas personas, incluyendo jóvenes y niños, y entre otras cosas, el uso de las armas, que allá se vuelven normalizado totalmente, y que las casas se vuelven artillerías que si hay niños y no están supervisados, y además los niños traen problemas porque vienen de un hogar desintegrado, es muy fácil que esto ocasione tragedias. Entonces, ese es el marco en el cual quisimos contar la historia, pero la historia es una historia que tiene que ver con una pareja, dos personas que cada uno tiene su propia realidad. Amy, que es Ariadne Díaz, y David Salgado, que es Sebastián Rulli. Son dos mundos distintos que están en el momento en el que inicia la historia con una cantidad de problemas enormes y se conocen. Y a partir de ello comienza una serie de historias que parecería que inicia una historia de amor, pero no, o sea, inician una cantidad pues de sucesos que va a hacer que ellos se unan. Y bueno, finalmente quisiera que te platicaran Patty y Sebastián de qué va la historia y los personajes. Sí, claro, Sebastián, justo hablar de este senador que interpretas, ¿no? Que también, creo que es un perfil distinto del que te hemos visto en cuanto a los roles que has interpretado, pues, ¿no? Digo, te ha tocado hacer diferentes personajes, pero creo que Ujú. tiene como otra cuenta otra historia, pues, ¿no? Y sí, sí, es un senador en campaña, como buen político, presentando una imagen que nunca se sabe si es la real. Tiene intereses, evidentemente, tiene un equipo detrás que lo lleva por ese camino. Sí quiere representar a los latinos, llevarse con esa fuerza hispana para poder estar al frente de la gobernatura de Texas. Eh, y se encuentra con el personaje de Amy, que necesita de su ayuda, de su poder para poder reabrir el caso de su marido y poder tener un juicio justo, y ella le ofrece, a través de ese don que encuentra en ese momento, contactar con su esposa que ha fallecido hace un año. Entonces existe ese interés personal de los dos y luego una atracción y luego de esa atracción empieza la pasión y el problema porque finalmente la esposa fallecida está ahí espiritualmente hablando y no sabemos si está contenta o no, y empieza una problemática que pone en riesgo la vida de todos. Así que se vuelve muy interesante. Este personaje finalmente es muy ambiguo, como buen político no sabes si creerle o no creerle, y te va atrapando. Es una historia muy compacta, muy, muy, muy compacta, con este toque paranormal en donde seguramente los más jóvenes se van a intrigar en verla y los que somos fanáticos de toda la vida estaremos ahí atrapados en el suspenso que nos lleva.
Oye, Sebastián, justo también hablar de esta ambigüedad del personaje, ¿no? Que también lo ves en los primeros episodios y pues no sabes qué tan involucrado esté con, incluso con la desaparición, bueno, la muerte de la esposa, ¿no? O sea, de no saber qué tan, una persona comprometida es, ¿no? Pues, o sea, lo vas a ir descubriendo en los episodios, pero justamente abordarlo de esa manera tú como actor, ¿no? Y sí, sí, es lo complicado. Como todos, te digo, es difícil creerle a un político, ¿no? Hacen muchas promesas y no sabes realmente cuál es su objetivo, si es algo personal o de comunidad. Entonces, sí, se ve que es una persona dolida, amaba a su esposa y no se había dado ese permiso de conocer a alguien más en el aspecto íntimo y justo aparece Amy, entonces está todo entremezclado entre el interés y esa necesidad biológica que pareciera tener. Va, Patricia, qué honor platicar con usted y también conocer sobre el desarrollo de su personaje en el sentido de cómo se vincula con el de Ariadne, ¿no? Con Amy, que de alguna manera como que la vincula con este don que tiene, ¿no? Sí, háblame de tú, por favor, Ujú. Enrique. Pero es un personaje muy lindo porque una no tiene miedo como el resto de los personajes que tienen sus razones para tener miedo. Este es un personaje que no tiene miedo y que sí se vuelve un buen vínculo con ella. De hecho, casi todas mis escenas son con ella. Le ayuda a ese don que ella tiene y que no sabía que lo tenía y que le tenía miedo a ese don. Alguien que lo vive de manera natural le va enseñando cómo puede y al final, pues gracias a que ella entiende estas cosas paranormales que suceden, eh, puede ella desarrollar su personaje y hacer creíble todo lo que le sucede y hacer que le crean todo lo que ella cuenta, porque cuando le preguntan cuál es su fuente, pues es muy difícil que como policías digan, mi fuente es un espíritu, ¿no? Pero sí, sí, en su caso, sus fuentes sí es un espíritu, ¿no? Y es un personaje muy lindo y sí, yo espero que después de que vengan de escenas tan difíciles, tan violentas, cuando caigan con Zenaida, se sonrían porque ella siempre trata de que Emi esté a gusto y hace pasteles y hace de chocolate, pero siempre presente con que ella sí tiene esa sensibilidad y siempre está viendo y la está tratando de enseñar a que vea. Hay una vez que le digo, aquí estuvo, ¿que no viste? No, pues es que no sabes ver, no sabes ver, ¿no? Pero ella lo tiene, ese don. Y fue para mí muy, muy divertido, muy interesante hacerlo. Y me parece un gran acierto de que en español veamos cómo vemos los latinos realmente el problema y cómo vemos a los americanos. Todo este tipo de series siempre las vemos en inglés y ahora las vamos a ver en Ujú. español para saber exactamente qué es lo que cómo lo vivimos, porque y además es una serie que no va a pasar de moda. Esto pasó ayer, pasa hoy y pasará mañana. Claro. Rosy, justo lo que menciona Patricia sobre cómo se conjuga el misticismo con un thriller policíaco, ¿no? Ya lo mencionas al inicio de la charla, pero parece que son dos mundos que a lo mejor no tienen nada en común, pero que en tu historia o en la trama funcionan muy bien, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Esa fue la apuesta justamente de hacer un género híbrido, pero la base, la gran base es el melodrama porque te vas enganchando con los personajes. Son personajes que cada uno tiene sus propios motivos y los vas entendiendo. Podrás estar o no de acuerdo, pero los vas entendiendo. Y algo importante también es que al final del día te vas a dar cuenta que sí hay una cantidad de fuerzas paranormales, pero que eh, a veces hay que temerle más a los vivos que a los muertos. Claro, ¿no? Esa es una gran, subrayarlo ahí mismo, ¿no? En la historia. Sebastián, también, para ti, ¿cómo ha sido también esta evolución de los melodramas, ¿no? Como lo plantea Rosy, ¿no? Que se cuenten de una manera más álgida, más emocional, donde los personajes, pues, no son ni buenos ni malos, ¿no? Siempre tienen como claroscuro. Es maravilloso, es maravilloso. A mí me encanta ver series y sobre todo el suspenso. Me gusta que me mantenga intrigado y no poder descifrar
¿no? A diferencia de los melodramas que normalmente uno va conociendo la historia a medida que va pasando y adivinas si te sientes contento de que terminó la persona con quien creías que iba a terminar. Aquí es mucho más sorpresivo todo y intenso. Las escenas son mucho más subidas de tono, o sea, tanto en relación a la violencia, a la sensualidad. Entonces, es un reto muy interesante porque evidentemente queremos acaparar un público masivo, no solamente adulto, pero existe esa actualidad, ¿no? En donde ya nadie se asombra, pero todo el mundo disfruta de ese tipo de escenas. Claro, y también, Patricia, para ti también, digo, tienes toda la experiencia del mundo, pero participar con personajes de esta manera también, ¿qué significa, no? Porque este personaje que tienes, pues siempre está como tranquilo, como en una zona de equilibrio, ¿no? Y no sé, ahí también cómo trabajar ese reto como actriz para mantener este personaje así. Mira, a mí me encantó este personaje porque tiene una sabiduría popular. Y las mujeres en México tenemos una sabiduría popular. Y en este caso, ella tiene esa sabiduría de vida, ¿no? Tiene un doctorado de la vida. Entonces puede ver todo como con otra dimensión, no se involucra emocionalmente con nadie. Eh, pero es una mujer que está feliz, que no tiene miedo, que siempre trata de ayudar a Amy y creo que pues agradezco mucho la oportunidad que me dio Rosy de participar en esto con estos grandes directores, con tan bien escrita la historia y desde luego con una producción impecable como siempre las ha tenido Rosy y un reparto pues de lujo, esa es la verdad, es un reparto de lujo y creo que para el público así lo va a recibir como una gran producción, como una gran historia, con un reparto de lujo. Perfecto, pues Rosy, ya nada más me resta preguntarte también cómo el público verá este proyecto, es decir, ya verán los 8 episodios de jalón, como se dice, o estarán lanzando por cada semana, ¿no? No, mira, VIX decidió que se van a estrenar los 8 al mismo tiempo, justamente por lo mismo, porque corren los episodios y del 1 al 2 al 3, finalmente la historia va adquiriendo otras tonalidades. Y sí, o sea, muy entusiasmada porque para nosotros el estreno es importante y esperamos que le guste a la audiencia. Perfecto, pues les agradezco mucho el tiempo y mucho éxito con la historia. No se Gracias. pierdan este 26 de mayo por VIX, Más allá de ti. Gracias. Gracias.